Ya estamos grabando. Capítulo 4, distribuciones multivariadas. Mostramos en el capítulo anterior que al utilizar los primeros dos momentos de una distribución multivariada, el promedio y la matriz de covarianza, mucha información de la relación entre las variables puede ser disponible. Solamente teoría básica de estadística hemos utilizado para derivar pruebas de independencia de relaciones lineales. En ese capítulo daremos introducción a herramientas básicas de probabilidad útiles en análisis estadístico multivariante. Promedios y covarianzas comparten muchas propiedades interesantes y útiles, pero representan solo una parte de la información de la distribución multivariada. La sección 4.1 presenta herramientas de probabilidad básica utilizadas para describir variables aleatorias multivariadas, incluidas distribuciones marginales y condicionales, y el concepto de independencia. En la sección 4.2, propiedades básicas de promedio y covarianzas, eh, el marginal y las condicionales son derivadas, ya que muchos procedimientos estadísticos están basadas en transformaciones de variables aleatorias multivariadas. Sección 4.3 propone técnicas básicas necesitadas para derivar las distribuciones de las transformaciones con énfasis especial en transformaciones lineales. Como un ejemplo importante, vemos variables aleatorias multivariadas. La sección 4.4 define la distribución multinormal. Esta será analizada con más detalle en el capítulo 5, junto con sus distribuciones compañeras, que son útiles en realizar inferencias estadísticas multivariadas. La distribución normal juega un rol central en estadística porque puede ser vista como una aproximación y límite para muchas otras distribuciones. La justificación básica está apoyada en el teorema del límite central, presentado en 4.5. Presentamos el teorema del límite central en este marco de teoría de diferencia. Una extensión útil de este teorema también se da. Es una distribución que aproxima las transformaciones de variables normales asintóticas. El poder que va incrementando en las computadoras hoy nos hace posible considerar una aproximación alternativa a las distribuciones de muestreo. Estas son basadas en técnicas de remuestreo y son apropiadas para muchas situaciones generales. Creo que aquí está hablando de bootstraps. En específico, sí, me parece que es el 4.8, ideas de acabar aproximación de bootstraps. Ok, 4.1. Un poquito, básicamente, repaso de estadística 2, creo yo. O sea, x, x1, x2, xp transpuesta a un vector aleatorio. La distribución acumulativa, la función de distribución acumulativa, CDF, que muchas veces solamente le menciono como la distribución, ¿no? De x está definida como f de x igual a probabilidad de que x sea menor o igual que x, y para eh, un vector aleatorio se define de esta forma. Para x continua, una función de densidad existe que satisface esta relación. ¿Ok? Si las funciones son derivables, basta con derivarlas. O si son estimaciones de puntos, es simplemente la densidad es la probabilidad en un punto en particular. Notar que la integral de menos infinito hasta infinito de la función de densidad es igual a 1, siendo u el vector, ¿verdad? La mayoría de integrales que aparecen
abajo son multidimensionales. Por ejemplo, la integral de menos infinito hasta x de f de u significa esta integral multidimensional. Notar de que la distribución de f es diferenciable con respecto a todas sus variables en primer grado. Entonces yo puedo tomar la parcial de con respecto a cada uno de sus componentes y todavía este f debe ser una función pues continua. Ese es para el caso en el cual f es una función continua también. Claro que si es continua tiene que ser p veces diferenciable de esta manera, ¿no? Para que se pueda mantener ahí las propiedades. Bueno, eso en general, hablando en general, porque ahí se puede ir uno más en teoría de la medida y ver casos muy atípicos y irnos un poco al límite de la teoría, pero eso realmente no lo vamos a tocar. Para X discreto, los valores de esa variable aleatoria están concentrados en un conjunto de puntos finitos o contables. Eso es un J. La probabilidad de los eventos de la forma X pertenece a D puede ser calculado de la siguiente forma. Bueno, entonces, bueno, ahorita eh, solo estás ahí, Isaac, pero vamos a ver una pregunta ahí por medio punto, si la puedes contestar. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre que sea contable, que un conjunto sea contable y que sea finito? Vamos a ver ahí por medio punto, si puedes darme ahí la... La diferencia entre que sea contable y que sea finito, Ujú. pues prácticamente podemos, porque existen conjuntos que se pueden contar, pero son infinitos, ¿no? Así es, más o menos así. Vamos a ver que se pueden contar, pero sí entre comillas. Todavía no está ahí, digamos que la formalidad matemática. Vamos a ver si puedes profundizar un poquito más en esa idea. Dame un conjunto de puntos que sea contable, pero que no sea finito. Los números naturales. Así es, eso es. Los números naturales, entonces básicamente cualquier conjunto con el que yo pueda hacer una correspondencia con los números naturales, correspondencia uno a uno, es contable. Bien, vamos a ver. Entonces aquí vamos a ponerte un medio punto, anotarte un medio punto, ahí está. Eso es. Muy bien. Si partimos X como X1, X2 transpuesta con X1 en RK y X2 en RP menos K, entonces la función fx1, X1, probabilidad de que X1 sea menor o igual que X1, igual a la distribución de esos primeros K elementos y los demás, bueno, pues realmente se integran totalmente. Se llama una marginal de la distribución. Entonces el CDF, ¿verdad? Cumulative Distribution Function, usualmente solo le llamo como distribución y a la densidad solo como, bueno, al density function solamente le llamo como densidad. Ujú. F igual a f de x se llama una distribución conjunta para x continuo. La densidad, el marginal de la densidad puede ser calculado de una densidad conjunta al integrar la variable que más nos interesa. Por ejemplo, bueno, si f depende de x1 y x2, integramos todo x2 de menos infinito a infinito. El condicional, bueno, pues ya sabemos que es la densidad conjunta entre la densidad marginal del que no está aquí, ¿verdad? En este caso x1. Y aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Tenemos esta función conjunta definida de esta forma.
Entonces es una función densidad porque al integrar aquí quizás algo sería bueno poner para indicar de que se está integrando tanto x1 y x2 de menos infinito a infinito. Por ejemplo, poner aquí R2. Vamos a ver algo así como R2, integrar en todo R2. No, pero es que, ajá, ok, ok, entonces poner algo así. O sea, originalmente tendría que ser, no, está bien R2, está bien R2, porque cuando ya integremos, utilizamos la regla. Si no está entre 0 y 1, x1 y x2 es 0. Entonces, esta integral es igual a la integral en el intervalo 0, 1 al cuadrado de esto, de esto. Bueno, integral con respecto a x1, por ejemplo, aquí nos daría x1 cuadrado entre 4 más 3 medios x2 x1. Al integral de 0, 1, pues es con el segundo término se simplemente desaparece, pero aquí quedaría un cuarto. Después al integrar con respecto a x2, igual quedaría un cuarto. El otro cambiaría a 3 cuartos. Y al hacer la integral, pues ya nos da 1. Las densidades marginales son las siguientes. Bueno, integro x2 para dejar f de x1. Y aquí está. Integro todo x1 para dejar f de x2. Y aquí tenemos, ¿verdad? No, no son integrales que sean complicadas. Y ya podemos poner nuestros condicionales, ¿verdad? Que es la densidad conjunta entre la densidad del condicionado, del que está condicionando. Ahí está. Y aquí están pues, los resultados que ponemos ahí abajo. Notar que estas densidades condicionales son no lineales en x1 y x2, a pesar de que la densidad conjunta tiene un estructura lineal simple. La independencia de dos variables aleatorias está definida de la siguiente forma. X1 y X2 son independientes sí y solo sí, pues la densidad conjunta es el producto de las densidades. Y eso es bastante importante. Realmente, esta es la primera vez que veo que comparan eh, las densidades, los productos de la conjunta con el producto de las separadas, y los comparan y toman en cuenta eso para ver si son independientes o no. Es decir, x1 y x2 son independientes si la densidad condicional es igual al producto de las densidades marginales. La independencia se puede interpretar como sigue: sabiendo que x2 es igual a x2, no cambia la probabilidad de valorar en x1 y de forma conversa. Aquí una observación, una advertencia aquí, una advertencia me parece que sería esto. Eh, Densidades diferentes conjuntas podrían tener la misma densidad marginal. Y aquí tenemos dos ejemplos. Una densidad que es igual a 1, otra densidad conjunta que es igual a esta expresión. Entonces, cuando calculan los marginales, obtienen lo mismo. Ciertamente, de la primera parte está bien sencillo ver de que pues, los marginales son iguales a 1. Bueno, de hecho, ajá, y aquí está el de x2. El de x2 aquí está calculado, da 1 precisamente porque aquí se hace 0 cuando x2 vale 0 y cuando x2 vale 1. Entonces, toda esta parte se cancela. Entonces, es interesante saber de que los marginales pueden ser iguales, pero puede ser que vengan de densidades conjuntas totalmente distintas. Y aquí están con el kernel density, calculan la densidad para eh, el dato de los billetes de Suiza. Entonces, para la variable x4, que es el marco inferior interno, y el marco superior interno.
Aquí están sus densidades, más tarde las van a multiplicar, bueno, de hecho aquí está ya multiplicado. Entonces, el de la izquierda es eh, el producto de f de x1 por f de x2. Y la densidad conjunta es el derecho para estas dos variables. Podemos ver de que son considerablemente distintas, por lo tanto, podemos concluir de que no son independientes. Y eso utilizando el teorema, ¿verdad? El teorema que está acá, de que son independientes sí, solo sí. La densidad conjunta es igual al producto de las densidades marginales. Estudiemos el concepto de independencia utilizando el ejemplo de los billetes. Considera las variables x4 y x5. Del capítulo 3 sabemos que tienen una correlación significativa, por lo que estamos casi seguros que no hay independencia. Los estimales de kernel de los marginales de las densidades se dan en las figuras 4.1 y 4.2. Esta es verdad. Entonces, mostraremos que el producto de estas dos, mostraremos el producto de esas dos densidades. La densidad de kernel, la técnica de densidad de kernel fue presentada en sección 1.3. Si x4 y x5 son independientes, este producto pues debería ser más o menos igual al conjunto. Las estimaciones de la densidad conjunta de x4 y x5, comparando las dos gráficas, revelan que estas dos densidades son distintas. Las dos variables son, por lo tanto, no independientes. Un concepto elegante para conectar los marginales con sus distribuciones conjuntas está dado por cópulas. Cópulas son importantes en cálculos de valores riesgo y son una herramienta esencial en finanzas cuantitativas. Y esto lo vimos un poco en un trabajo de graduación que estuve asesorando hace algunos años, y también pues en el curso, un poco en el curso de actuarial que di hace algunos años también, 2018, 2019, 2020 creo que también di algo de eso. Ya empiezo aquí a hablar un poco de cópulas. Bueno, entonces, para terminar con lo de los billetes, pues las variables x4 y x5 son, no son independientes porque pues la densidad conjunta es distinta al producto de los marginales. Y se ve bien claramente aquí visualmente. Se puede también crear ahí una rutina para calcular, por ejemplo, la diferencia cuadrática media o algo así. Pero pues aquí pasa con visualizarlo y ver que ya solamente visualmente se ve que son distintos. Para simplicidad de presentación, nos concentramos en P igual a 2. En el caso dimensional, P igual a 2. Una cópula de dos dimensiones es una función. Bueno, hay que notar aquí que va de 0,1 cuadrado, es decir, que las dos variables están en 0,1 y me genera un número real en 0,1. Son las siguientes propiedades. Bueno, que si eh, si uno de los elementos es 0, entonces la cópula es 0. Si uno de los elementos es 1, entonces eh, devuelve el valor de la otra entrada. Y el otro es que si U1 es menor que B1, U2 menor igual que B2, satisface esta desigualdad. Me suena como que es la desigualdad triangular, pero pues tendría que revisarlo un poco más. Esta me parece que tiene una interpretación. Lastimosamente no lo tengo a la mano, pero pues vamos a ver si le podemos ver aquí. Básicamente lo que nos está diciendo es que las cópulas de la misma variable son mayores que las cópulas de tener las variables pues cruzadas, ¿no? Porque aquí está solo B1, B2, aquí está U1, U2. Si pasamos este al otro lado, tendríamos B1, U2 y U1, B2. Es decir, de que si cuando mezclamos se genera un valor menor. Me suena como que Se parece a la desigualdad triangular.
Sí, así es. Así es, se parece un poco a la desigualdad triangular. Habría que ver, bueno, quizá más tarde sale ahí una interpretación de lo que es para más fácilmente recordar esa propiedad. Vamos a ver si hay algo ahí más tarde. Aquí dice que el uso del nombre cópula para la función C se explica por el siguiente teorema. El teorema es Clark, y eso también lo vimos en el trabajo de grabación que asesoré hace varios años. Si a F una distribución conjunta con distribuciones marginales fx1 y fx2. Entonces existe una cópula C con la distribución marginal, perdón, la distribución conjunta igual a la cópula de las distribuciones marginales. Y esto está bien interesante porque nos dice de que siempre va a existir una cópula que nos vaya a igualar la que de tal forma que la combinación de esas marginales a través de esa cópula que tiene estas propiedades va a ser igual a la función de distribución conjunta. Está un poco interesante esto porque el resultado no es tan obvio, no es tan obvio porque podría ser de que estas sean muy complejas, que tengan una forma muy compleja. Entonces, uno podría pensar de que para casos muy complicados que esto no puede ser posible, pero aquí nos dicen que sí lo es. Nos dicen de que si las distribuciones son continuas, las distribuciones marginales, entonces es la cópula única. Y eso es otro elemento muy importante. Entonces, saber que hay una cópula única. Estos resultados son muy interesantes. Por otro lado, si C es una cópula y las marginales son estos, entonces la función f está definida por 4 5, es una distribución conjunta con marginales fx1 y fx2. Y aquí nos da otro resultado importante, porque quiere decir que, de que si damos una cópula y logramos escribirlo de esta forma, entonces esas son precisamente los marginales. Quizás visualmente se pueda separar a través de una cópula en productos, ¿verdad? Y ya hallamos los marginales sin mayor problema. También otro resultado bien interesante. Cuando el teorema es claro, el uso del nombre cópula se hace más obvio. Se ha escogido para escribir una función que enlaza distribuciones multidimensionales a marginales dimensionales, unidimensionales, y aparecen en la literatura matemática en el paper de Sklar 1959. La estructura de independencia implica que el producto de las distribuciones igualan a su distribución conjunta F. Y así obtenemos la cópula de independencia C igual a pi. Es decir, de que si nuestras variables son independientes, pues nuestra cúpula ya está indicada que es pi, que está definida como el producto de variables. Como el producto de variables y solamente. O sea, x1 y x2, variables aleatorias con distribuciones continuas, fx1 y fx2, y la distribución conjunta f. Entonces, x1 y x2 son independientes y solo si la cópula es igual a pi. Entonces aquí está utilizando el teorema de Clark. Del teorema de Clark conocemos que, que existe una única cópula C porque son continuas con estas condiciones. La independencia se puede ver utilizando 4 5 para distribuciones conjuntas F y la definición de pi. Y ahí está. La familia de cópulas Gumbel-Hogarth está dada por estas funciones, donde θ podría tomar cualquier valor mayor o igual a 1. Las cópulas de Gumbel-Howard están, eh, son muy adecuadas para escribir distribuciones con valores bivariados extremos. Para θ igual a 1, la expresión
esta expresión se reduce a la cópula de productos, es decir, de que C1 de V igual a pi de V igual a U por V. Para teta, cuando tiene infinito, uno encuentra el Hager-Gumbel, la cópula de Hager-Gumbel de la siguiente forma: se vuelve el mínimo de estas dos variables aleatorias m de v, donde la función m también es una cópula tal que cualquier otra cópula es menor o igual que m de v para una cópula arbitraria C. La cópula m se llama el límite superior Freset-Hafting. Similarmente, obtenemos el límite inferior Hafting-Freset por W, que es el máximo de U más P menos 1 y 0, el cual satisface que siempre es menor a cualquier otra cópula V. Y llegamos pues al resumen. La función de distribución acumulativa CDF está definida como f de x igual a la probabilidad de x menor que x. Si la función de densidad de probabilidad f existe con f de x igual a la integral de menos infinito a x f de u de u. La función de densidad se integra a 1. Pues si x es igual a x1, x2 transpuesta, se particiona en sus vectores x1 y x2 con distribuciones conjuntas en f. Entonces f de x1 igual a probabilidad de x1 menor o igual que x1 en la distribución marginal de x1. La marginal distribución de x1 se obtiene por la función de densidad. Aquí integrar pues todo en la otra variable. Diferentes distribuciones conjuntas podrían tener los mismos distribuciones marginales. Las condicionales, las distribuciones marginales, las densidades condicionales de x2 están dadas cuando x1 es igual a x1, se definida como f de x2 dada x1 de esta forma. Dos variables aleatorias x1 y x2 son llamadas independientes si solo si pues su densidad conjunta es igual al producto de las marginales. Esto es equivalente a decirte que, bueno, f de x2 dado x1 es igual a f de x2. Diferentes densidades conjuntas pueden tener densidades marginales idénticas. Las cópulas son funciones que conectan las marginales con sus densidades, con sus distribuciones conjuntas. Y ahí está, básicamente la sección 4.1. Ahí está básicamente la función 4.1. No sé si hay preguntas o pasamos al 4.2. Solo en lo de las cópulas, es que ahí decía que el mínimo de C es igual a M y después dice que M es mayor o igual a todos los C y entonces como que está raro. Ahí arriba que dice mínimo, el C de V tiende, cuando se evalúa en el mínimo V dice. Ajá, vaya. Cuando a esta expresión le aplicamos límite cuando θ tiende a infinito, entonces obtenemos precisamente el mínimo de las dos variables aleatorias. Entonces, básicamente, sí, ese m de v es el menor entre v. El otro es el máximo entre u más p menos 1 y 0. Entonces, nos dicen que cualquier función de cópula está acotado por el máximo de u más b menos 1. Pues las cópulas siempre están entre 0 y 1. Yo creo que este 1 es el que hace la diferencia, a pesar de que aquí hay un máximo, pero ese menos 1 lo tira de tal forma que se vuelve un límite inferior y este queda como un límite superior. Es interesante entonces que las cópulas, el valor de la cópula va a ser menor que el menor de las variables aleatorias. Entonces, sí, yo creo que es un poco raro. Quizás hay un ejemplo, sería bueno ahí ver un ejemplo más, ¿cómo se llama? Específico.
Vamos a ver si nosotros nos volvemos aquí, ¿verdad? Hay que notar de que las entradas de la cópula están en 0,1. Entonces, eso podría ayudar un poco a entender esto. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos tener la cópula que es el producto de ella, ¿verdad? U por B. Sabemos que U y B están en 0,1. ¿Será U por B menor o igual que el menor entre U y B? Pues la verdad que sí, porque como U y B están entre 0 y 1, entonces U por B es menor o igual que U, porque B está entre 0 y 1. U por B es menor o igual que B, porque U está entre 0 y 1. Entonces, U por B es menor o igual que el menor entre U y B. Ahí estaría, por ejemplo, con la cópula del producto, pues indicado de que pues es menor que el mínimo de V. Entonces, podemos escribir algo por ahí. Por ejemplo, suponer, vaya, aquí vamos a ver, suponer la cópula del producto. Entonces, por ejemplo, C de U como B igual a U por B, ¿no? Hay que recordar que U y B están en 0,1. Vamos a ver. No es la cúpula del producto. Ok, entonces, bueno, pues U por B es menor o igual a U, y U por B es menor o igual a B. Por lo tanto, como, vaya, es en ese primer caso, como B está entre 0 y 1, siempre hace menor a U al multiplicarlo. Por eso es que U por B es menor o igual que U. Lo mismo U por B menor o igual que B, porque U está entre 0 y 1 y al multiplicarse con B genera un número menor o igual que B. Pero lo que tenemos ahí es que U por B es menor o igual que el mínimo de U por B. Entonces aquí está ejemplificado para la cópula producto. El máximo de U más B menos 1, 0. Bueno, U por B siempre va a ser mayor o igual que 0. Ahora, habría que demostrar también que U por B es mayor o igual que U más B menos 1. Vamos a ver cómo podríamos demostrar eso. Quiero agarrar aquí un cuaderno para ver si, digamos que lo podemos, si se puede hacer un poco rápido. Vaya, será U por B mayor o igual que U más B menos 1. ¿Qué podríamos ocupar acá? Pues si yo divido entre 2, me parece que alguna desigualdad de promedios, alguna desigualdad de algún tipo de desigualdad, ahí pues hay un problema. Digamos que cuando digo problema me refiero a un problema matemático. Entonces, probar que U por B es mayor o igual que U eh, más B menos 1. Pues creo que hay algunas desigualdades que se pueden ocupar, pero sería quizás sentarse un poco más y demostrarlo, y ahí estaría, por ejemplo, ahí podremos estar demostrando que eso funciona para cuando la cópula es la cópula del producto. Y de forma similar se podría demostrar por esta familia de cópulas, pero quizás es más complicado para cualquier tipo de cópula que no sabemos qué forma podría tener incluso. No sé si ahora está un poquito más claro. Sí,
Más o menos ahí Oh, ya aclaré. ok, bien. Entonces, esto seguro que se puede sacar ahí solamente de sentarse un rato y sé que va a salir, especialmente tomando en cuenta que U y B están en 0,1. Esa es la clave, que U y B están en 0,1. Momentos y funciones características. Momentos, expectativa y matriz de covarianza. Bueno, matriz de expectativas, matriz de valor esperado y covarianza. Si X es un vector aleatorio con densidad f de X, entonces el valor esperado de X le aplicamos el valor esperado a cada uno, que es la integral de esta forma, ¿verdad? Ya habíamos visto algo así anteriormente, bueno, en otros cursos incluso. Eh, Correspondientemente, la matriz de valor esperado de los elementos aleatorios tiene que ser entendido componente por componente. La operación de valor esperado es lineal. Sí, el valor esperado es un operador lineal y esto básicamente es lo que lo ejemplifica, ¿no? Que sea lineal, un operador lineal, pues cumple esto. Si A Q por P es una matriz de números reales, tenemos que valor esperado de A por X es igual a A por valor esperado de X. Cuando X y Y son independientes, entonces valor esperado de X y Y transpuesta igual a X, valor esperado de X por el valor esperado de Y transpuesto. Si son independientes, ¿verdad? Entonces, si no hay que ver ahí una cuestión con la covarianza. La matriz varianza de X, que es sigma, se define de esta forma, es la matriz de covarianza teórica. Escribimos para el vector X con vector por medio mu y covarianza, matriz de covarianza sigma X tilde mu sigma. La matriz P por Q, sigma sub XY igual a covarianza XY igual a valor esperado de X menos mu, Y menos B transpuesta. Es la matriz covarianza de X tilde mu sigma sub XX y Y, pues correspondientemente, notar de que sigma de XY es igual a sigma de jet X transpuesta y que Z igual a XY tiene covarianza, matriz de covarianza de esta forma. Pues aquí tenemos la definición de la covarianza entre X y Y. Entonces, si son independientes, la covarianza es igual a cero. Usualmente decimos de que mu igual a el valor esperado de X es el momento de primer orden de X y que el valor esperado de X transpuesta nos da el momento de segundo orden de X. Bueno, realmente el segundo momento crudo, porque también podemos hablar del momento centrado cuando le restamos el promedio y calculamos ese valor esperado. Y aquí está definido, pues, también el valor esperado. Las propiedades, bueno, para calcular sigma, la covarianza y la varianza si es la misma variable. Otra, la forma, la expresión algebraica que tenemos y que es una matriz semidefinida positiva. Entonces aquí podríamos recordar, ¿verdad? Que es una matriz semidefinida positiva. Ok, ahí para más que todo que no haya alguna confusión, ¿no? Matriz semidefinida positiva. Ahí está. Propiedades de las varianzas y covarianzas. Bueno, en la transpuesta, en la varianza, sale, pero también multiplica al final. Traslaciones no tienen un efecto en la varianza, pero el múltiplo, la multiplicación de un escalar, matriz escalar, sí lo tiene. Es distributiva la covarianza y la varianza, pues hay que tomar en cuenta las covarianzas entre X y X. Covarianza de AX, B por Y igual a covarianza de X, Y, como Y, B transpuesta.
Calculemos estas cantidades para una densidad conjunta específica. Ejemplo 4,5, que se va a ver más tarde. Considere la densidad del ejemplo 4,1, donde nosotros teníamos esta función de densidad para 0,1 y 0 de otra forma. El vector promedio mu igual a mu1, mu2 es, ok, ahí está el valor esperado, 13/24 para x1. Valor esperado para x2, integral aquí, x2 por la densidad, 5/8. Calculamos el segundo momento, x1 cuadrado por la función de densidad, 3/8. Pues tenemos aquí eh, el momento de segundo grado para x2, 11/24. Aquí está el x2 cuadrado por la función de densidad y la expectativa conjunta, ¿no? X1, X2 por la función de densidad tenemos un tercio. Y finalmente tenemos la matriz de covarianza. Por ejemplo, este elemento de acá sería lo que es pues el valor esperado de x1 cuadrado, que sería 3/8 menos el promedio, 13/24 al cuadrado. Podemos ahí hacer el cálculo. Voy aquí a agarrar una calculadora. De hecho, lo vamos a poner por ahí. 3/8 menos 13/24. Vamos a ponerlo por aquí. 3/8 menos 13/24, pero al cuadrado. Entonces, si una flecha por ahí, vamos a ver. Vamos a poner una flecha. Ok, ahí está. Bueno, si calculamos, por ejemplo, ese 3/8 menos 13/24 al cuadrado, ahí está 47 sobre 576, que es 0,08159,7. Decidieron no redondear, sino que solo truncar, porque redondeado hubiera quedado 0,0816. Ok, entonces básicamente ahí tenemos la matriz de covarianzas. Valor esperado condicional. El valor esperado condicional son valor esperado x2 dado x1, y pues lo único que cambia es la función eh, de densidad, ¿no? Entonces, valor esperado x2 dado x1 representa parámetros de localidad para la densidad de condicionales de x2 dado que x1 es igual a x1. De la misma forma, podemos definir la varianza de x2 dado x1 igual a x1 como la medida de dispersión de x2 dado que x1 es igual a x1. Tenemos de 420 que la varianza de x2 dado x1 igual a x1 es igual a valor esperado de x2, x2 transpuesta, x1 igual a x1 menos valor esperado de x2 dado x1 igual a x1 por lo esperado es similar, solo que con x2 transpuesto. Utilizando la matriz de covarianza condicional, las correlaciones condicionales pueden ser definidas de la siguiente forma. Entonces, lo de la misma covarianza entre la raíz cuadrada de las varianzas. Estas correlaciones condicionales se conocen como correlaciones parciales entre x2 y x3 condicionadas a x1 siendo igual a x1. Ejemplo 4.6. Considere la siguiente PDF donde las variables x1, x2 y x3 están entre 0, 1. Notar que la función de densidad es simétrica en x1, x2, x3. Cuando decimos que es simétrica, significa de que yo puedo intercambiar, o sea, yo podría poner f de x3, x1, x2, y obtengo la misma expresión. Obtengo la misma expresión. Eso significa que sea simétrica. Bueno, pues aquí tenemos cuando integramos todo x3, y aquí tenemos en el anterior cuando integramos todo x2. Y todas las otras marginales son similares por la simetría. Por lo tanto, tenemos que, pues, la marginal fx1, x2 dado x3, bueno,
sería la conjunta, que sería 2/3 de esto, entre la, la de x3, que sería como simétrica, ¿verdad? Esto mismo, pero con x3. El 2/3 se cancela y realmente obtengo esta expresión. De forma similar para la marginal de x1 dado x3. La condicional, perdón. Es fácil calcular los siguientes momentos. Bueno, ya tenemos ahí las expresiones para los momentos y con esas expresiones realmente esto solamente es de sentarse a calcularlo. Notar que los promedios condicionales de x1 y x2 están dados por x3 igual a x3. No son lineales en x3. De estos momentos obtenemos la matriz de covarianza, en particular la correlación de x1, x2 es -1/26 alrededor de -0.385. Entonces, a este hay que dividirle la varianza de x1, varianza de x2, ¿no? Para tener un -1/26. Dado la matriz de covarianza condicional de x1 y x2, dado x3 igual a x3, es lo siguiente. Pues ahí solamente se divide por, como tenemos ya las densidades conjuntas. En particular, la correlación parcial entre x1 y x2 es dada por x3, está fijo en x3. Todo por rho de x1, x2, x3 igual a x3, igual a esta expresión, el cual va desde -0.09 a -0.02, donde x3 va de 0 a 1. Entonces, en este ejemplo, las correlaciones parciales podrían ser mayores o menores que la correlación simple dependiendo del valor de la condición x3 igual a x3. Entonces, pues una marginal podría aumentar o podría disminuir con respecto a la conjunta dependiendo de las condiciones que tengamos. Bueno, una condicional, ¿verdad? Ejemplo 4.7, considere la siguiente distribución conjunta. Tenemos 2x2 por x1, x3. Ahora es simétrica en x1 y x3. Quiere decir que si yo intercambio x3 por x1, obtengo la misma expresión, pero no es simétrica con x2. Pero nos dicen que x2 es independiente de x1 y x3, porque pues aquí está siendo multiplicado por separado. O sea, puedo tener la función densidad para x2 y la de x1, x3 por aparte. Sigue inmediatamente que la distribución conjunta marginal x1, x3 es precisamente esta parte y la de x2, pues 2x2. Y pues al integrar acá, pues o x3 o x1 obtengo estas otras. Otros cálculos simples dan que su valor esperado son estos y su matriz de covarianza son estos. Las condicionales aquí están, ya sabemos cómo calcularlos y también las eh, condiciones de valor esperado o varianza, matriz de covarianza. Propiedades del valor esperado condicional. Ya que valor esperado de x2 de x1 igual a x1 es una función de x1, digamos h de x1, podemos definir la variable aleatoria h de x1 igual a valor esperado de x2 dado x1. Lo mismo se puede hacer cuando definimos la variable aleatoria varianza de x2 dado x1. Estas dos variables aleatorias comparten propiedades interesantes. Valor esperado de x2 igual a valor esperado de x2 todo x1. Y varianza de x2 igual a valor esperado de varianza de x2 todo x1 más varianza de valor esperado de x2 todo x1. Y aquí tenemos otra función de densidad para x1 entre 0 y 1 y x2 positivo. Es fácil demostrar de que la marginal en x1 es 2x1, su valor esperado es esta y su varianza acá. Condicional a x1 es esto, valor esperado igual a x1 y varianza x1 cuadrado.
Sin calcular explícitamente f de x2, podemos obtener que valor esperado de x2 igual a valor esperado de x2 dado x1 igual a valor esperado de x1 igual a 2 tercios. Lo de la varianza, la- el valor esperado condicional, valor esperado de x2 dado x1, al verlo como función de h de x1 de x1, conocido como la función de regresión de x2 en x1, puede ser interpretado como una aproximación condicional de x2 por una función x1. El término de error de la aproximación está dado por esta expresión. Tenemos el siguiente teorema. Si x1 en RK y x2 en R de P menos K y U igual a x2 menos valor esperado de x2 dado x1. Entonces tenemos que valor esperado de este error es 0. Valor esperado de x2 dado x1 es la mejor aproximación de x2 por una función h de x1 de x1, donde h está en este espacio. El mejor es el menor error cuadrático medio. En el sentido del menor error cuadrático medio, MSE, donde MSE de h es igual a esta expresión. Ok, entonces nos quedan creo que dos temas más. Dos temas más. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya casi terminamos unas cuatro paginitas más. Funciones características. Las funciones características eh, son vectores aleatorios x de vectores aleatorios x y sus respectivas densidades f se definen de la siguiente forma. La diferencia, la gran diferencia con creo que lo que les han enseñado es que aquí sí está el número complejo y, ¿verdad? Mientras que en sus cursos quizás no lo habrán visto con i. Esto hace de que pues esta función esté acotada por 1, lo que hace el efecto de tener este número complejo. Tendremos funciones complejas, las vamos a trabajar así como están acá, ¿no? Con funciones complejas, pero su valor absoluto al final va a ser menor o igual que 1. Y de 0 es igual a 1 también. Entonces, si t es igual a 0, pues ahí tendría e a la 0, pues 1, la integral total ahí nos estaría dando 1. Si phi es integrable absolutamente, porque hay funciones que no son integrables, pero ya eso ya es de teoría de la medida y eso es algo que no vamos a tratar. La integral del valor absoluto de phi existe y es finita. Entonces, entonces podemos definir esta función de densidad. Si x es este vector aleatorio, entonces para t igual a esto, pues puedo definir lo que son funciones de los momentos en distintas variables, para x1, x2, xp. Si estas variables son variables aleatorias independientes, entonces para cualquier t, phi de x es el producto de los momentos. Si los x son variables aleatorias independientes, entonces pi de la suma de esas variables de esas variables aleatorias es igual al producto, ya separándolo, ¿verdad? Tiene esa propiedad. La función característica puede recuperar todos los productos cruzados, todos los momentos de productos cruzados para cualquier orden. Entonces, valor esperado de x1 a la j1, producto hasta xp a la jp, es igual a esta expresión. Este es súper importante porque tenemos que, bueno, si yo tengo la función característica, solamente lo tengo que derivar una cantidad de veces
sustituir p igual a cero y dividirlo por uno entre i a la j1 más etcétera jp. Bueno, las potencias de i solo pueden ser i menos uno menos i. Bueno, pero básicamente sin contar el signo solamente es i o uno, ¿verdad? Más o menos i más o menos uno. Esas son las potencias de i. Entonces, de todas formas que esto me va a sacar un número real, porque esto es un número complejo. Y al evaluarlo en t igual a cero y a hacer esto, me va a dar un número real. La eh, función característica de la densidad del ejemplo 5, el cual teníamos que la densidad conjunta era un medio de x1 más 3 medidas de x2, cuando x1 y x2 está entre 0 y 1. Aquí calculan, ¿verdad? Como la exponencial de, pues, t1 x1 más t2 x2 se puede poner como una combinación de coseno del argumento más y seno del argumento. Pues aquí está escrito, esta integral es larga. Esta integral lo mejor es hacerla con software, por ejemplo, con cocalc.com. Entonces yo podría irme aquí a cocalc. Vamos a ver si tengo ahí un ejemplo. Bueno, crear una cuenta ahí, se puede crear una cuenta, todos los proyectos. Quiero ver si tengo ahí una integral ahí que se vea compleja. Bueno, y pues diferenciales creo que debería haber. Vamos a ver. Raíces de polinomios. Vamos a ver otros proyectos. ¿Cuáles son los otros proyectos? Pero tengo más proyectos. Aquí. Quiero ver dónde que ya he hecho aquí he hecho algunos bastante complicados. Ya voy a iniciar el proyecto. Entonces, cocal.com, que hay que hacer alguna integración muy compleja. Vamos a ver si aquí no hay que hacer un IPython, no, yo creo que no. Bueno, pues vamos a ver, coche Euler, pero estos no son tan complicados. Vamos a ver esto. Vamos a ver. Bueno, ahí solamente una cuestión de cálculo tendría que buscarlo. Entonces, ahí está corriendo los distintos elementos. Definir y1 y y2 como seno de raíz cuadrada de x, y2 como seno de raíz cuadrada de x. Hago una cantidad de una ecuación diferencial. Bueno, realmente no sé mucho por ahí. El otro vamos a ver. Bueno, pero bueno, después podría revisar ahí cuál podría ser el ejemplo, ¿no? Pero la cuestión es que sí, integrales muy complejas se podrían hacer ahí, porque eso, hacerlo a mano, no lo veo fructífero, no lo veo fructífero, sino hay que hacerlo con un software. Solamente esta integral podría tardar unos 40, 50 minutos sentados, o sea, es un proceso ahí, ¿cómo se llama? Mecánico, pero no veo mayor ganancia al hacerlo, todo eso. Pero ahí está la función de densidad.
Suponer X está en R1, sigue la densidad de la distribución normal estándar. Entonces, la función característica se puede calcular al hacer pues todo ese cálculo. También no veo que eso sea complicado, a excepción de que es mecánico y podría ser largo. Vamos a ver. Pero como al final puedo combinar estas exponenciales, sale rápido esto. Este sí sale rápido. Y aquí tenemos algunas funciones de densidad y sus funciones de características, ¿verdad? Muchas veces se puede hallar en Internet. Eh, por ejemplo, vamos a ver, si yo pongo aquí, yo pongo la distribución Gompers, por ejemplo, ya aquí en Wikipedia obtengo en inglés, ¿verdad? No sé si en español, pero aquí obtengo la función generador de momentos, solo que aquí lo ponen como e a la menos tx, no ocupan el número, ¿cómo se llama? Raíz de menos uno, ¿verdad? Pero en otros sí aparece, me parece. Gamma distribution. Por ejemplo, gamma, veamos, momentos. Sí, aquí está la función característica, entonces para muchos de ellos sí sale la función característica, solamente buscándolo ahí en Wikipedia inglés, ¿verdad? Aquí vamos a ver si en español sale. Sí, sale la función característica en español, pero que como que sale menos documentación, por eso es que casi nunca busco en español, ¿verdad? En inglés aquí hay mucho más y sale mejor presentado. Entonces, sí, ahí sale que muchas veces ya está tabulado, esos resultados ya están tabulados. La uniforme, normal, mu sigma cuadrado, chi cuadrado, normal mu sigma, una variedad de distribuciones características pueden ser calculadas para phi de t. La distribución normal estándar tiene una eh, función característica bastante simple, como lo muestra en el ejemplo, desviaciones de de las estructuras de cobardía normal también se pueden medir por desviaciones de la función característica. En la tabla podemos ver funciones de características para una variedad de distribuciones. Veamos entonces el teorema de Cramer-Wald. La distribución de X está completamente determinada por el conjunto de todas las distribuciones unidimensionales de t transpuesta X, donde t está en RP. Este teorema dice que podemos determinar la distribución de X en RP al especificar todas las distribuciones unidimensionales de la combinación lineal. Bueno, y básicamente aquí está expresado, ¿no? Las funciones cumulantes. Esto no lo había visto antes, es bastante interesante. En teoría de la probabilidad y estadística, los cumulantes kappa sub n de una distribución de probabilidad son un conjunto de cantidades que proporcionan una alternativa a los momentos. A ver qué pasó acá. A los momentos de una distribución. Porque es que no sale todo. Vaya, ahí ya sale todo. Bueno, quizás lo dejemos hasta acá para no aburrir mucho. Bueno, ya casi terminamos esto. Ya casi terminamos esto, pero bueno, igual lo podemos dejar 2 páginas. Terminemos lo mejor porque solo son 2 páginas. Los momentos que también se pueden definir como m sub k integral de x a la k, la función de densidad, usualmente nos ayudan en describir características de la distribución.
Distribuciones normales en d igual a 1, en la dimensión d igual a 1 son completamente caracterizadas por una función normal estándar. Es igual a phi y los parámetros de los momentos son mu igual a m1 y sigma cuadrado igual a m2 menos m1 cuadrado, lo que ya hemos visto, ¿verdad? Otra clase que nos ayuda de parámetros son los cumulantes o las distribuciones semi-invariantes. Para simplificar notación, nos concentramos de aquí en adelante en el caso unidimensional de igual a 1. Para una variable aleatoria unidimensional X con densidad F y momentos finitos F de orden K, la función característica phi igual a valor esperado de E a la I por T por X tiene la derivada, y aquí está, ¿verdad? Lo que hemos visto. Los valores K sub J se llaman cumulantes o semi-invariantes, ya que K sub J no cambia para J mayor que 1 bajo la transformación de traslación X a X más A. Los cumulantes son parámetros naturales para métodos de reducción de dimensiones, en particular para el método de búsqueda de proyección. Sección 22. La relación entre los primeros K momentos, M1 a MK, y los cumulantes está dada por el cumulante K igual a menos 1 a la K menos 1 por la determinante de esa matriz, y esos son combinaciones, ¿no? Esas son combinaciones. Por ejemplo, K menos 1 combinado a K menos 2 es K menos 1. Suponer que K igual a 1, entonces la fórmula anterior nos da que K1 es igual a M1, para K igual a 2, K2, pues la determinante de M1, 1, M2, esta combinación es 1 por M1, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos M1 cuadrado menos M2 por menos 1, que nos da lo que está acá. Para que igual a 3, aquí pues tenemos un combinatorio que nos va a dar 2, y al calcular eso, pues tenemos esta expresión. Entonces, de forma similar, se calcula que 4, y el mismo tipo de proceso se ocupa para hallar los momentos de los acumulantes. Una relación simple se puede observar entre los semi-invariantes y los momentos centrales mu sub k igual a valor esperado de x menos mu a la k, donde mu igual a m1 está definido como antes. De hecho, K2 es igual a mu2, K3 igual a mu3 y K4 igual a mu4 menos 3 mu2 cuadrado. La asimetría gamma 3 y la kurtosis están definidas de esta forma. La asimetría y la kurtosis determinan la forma de distribuciones unidimensionales. La asimetría de la distribución normal es 0 porque es perfectamente asimétrica, y su kurtosis es igual a 3. La relación de estos parámetros a las acumulantes está dada de esta forma. De los ejemplos 439 y 411, calculamos gamma 4. Estas relaciones se pueden ocupar más tarde en la sección 22 en el método de búsqueda de proyección para determinar desviaciones de la normalidad. Y ahí llegamos al resumen. El valor esperado para el vector aleatorio x es mu igual a integral de x f de x de x. La matriz de covarianza sigma igual a varianza de x igual a valor esperado de x menos mu transpuesta. Denotamos x tilde, bueno, en distribución mu sigma. Valores esperados son lineales. Son operadores lineales, es decir, de que cumplen esa característica. Si x y y son independientes, entonces cumple esa propiedad. La covarianza entre las dos vectores aleatorios x y y es sigma xy igual a covarianza de esta expresión. Si x y y son independientes, entonces la covarianza es igual a 0. La función característica de el vector aleatorio x es phi de x, como está definido acá, como lo hemos visto, ¿verdad? La distribución de una variable aleatoria p-dimensional x es completamente determinada por todas las distribuciones unidimensionales de t transpuesta x, donde t está en RP, teorema de Kramer-Wald. El valor esperado condicional
valor esperado de x2 o x1 es el error cuadrático medio, mean square error. La mejor aproximación en ese sentido de x2 por una función de x1. Bueno, y ahí ya está la sección 4.2, que era una de las más largas también, una de las más largas. Porque aquí podemos ver, por ejemplo, que la 4.3 es bien corta, que la 4.4 es bien corta, y la otra también es un poco corta. Bueno, entonces ya terminamos la sección 4.2. No sé si hay preguntas. Ahorita todo bien, Lick. Ok, bueno, pues, nos quedamos hasta acá, hasta la sección 4.2, y nos vemos este lunes, donde esperaría que pudiéramos completar la mayoría del capítulo 4 y a ver si martes o miércoles nos queda chance ahí para ir al Mr. Donut. Vamos a ver, pues. Y pues hasta el lunes, Lick. Bueno, nos vemos entonces hasta el lunes. Feliz semana. Feliz semana.